Buenas, contadores de historias. En el vídeo anterior vimos en qué consiste la falsa creencia de un personaje y por qué es tan importante en la creación de un arco positivo. Hoy vamos a ver cómo el backstory del personaje nos ayuda a crear falsas creencias que resulten creíbles y algunas pautas para crear un backstory como Dios manda. Como ya vimos en el vídeo anterior, una de las formas de crear un arco de cambio positivo para nuestros personajes tiene que ver con su falsa creencia, esa mentira que creen a pies juntillas y que les amarga la existencia. Os dejo el enlace aquí arriba por si queréis echarle un vistazo antes de seguir. Esa falsa creencia que nuestro personaje mostrará al inicio de la historia es la razón por la que no es feliz, o lo que le hace creer que es feliz cuando en realidad no lo es. Y su evolución interna partirá de este punto, así que es muy importante que esa falsa creencia esté bien construida si no queremos que la historia coje desde el principio. ¿Cómo hacemos esto? Pues desarrollando un buen backstory para el personaje. ¿Qué es el backstory? También conocido como trasfondo o fantasma, el backstory de un personaje es el contexto en el que adquirió su falsa creencia, además de su personalidad, sus hábitos, su punto de vista y sus creencias religiosas o de culto. Pero para lo que nos importa, vamos a centrarnos solo en la falsa creencia. En ese sentido, ¿en qué tenemos que fijarnos para crear el backstory o trasfondo de nuestro personaje? Pues en la educación que recibió, las situaciones que le obligaron a tomar una actitud determinada o el evento traumático que cambió su percepción del mundo, si es que hubo alguno en particular. Por cierto, sobre este tercer punto, el evento traumático, hablaremos más a fondo en el próximo vídeo. En resumen, la pregunta clave que debemos hacernos para construir un backstory acorde a la falsa creencia del personaje es ¿qué ocurrió para que abrazara esta mentira que le está perjudicando? Y las pautas fundamentales para dar con una buena respuesta son las siguientes. 1. Construir una línea de tiempo con los acontecimientos de la vida del personaje más relevantes. Por supuesto, debemos dar prioridad a aquellos sucesos que contribuyeron a crear su falsa creencia. 2. Hacer una lluvia de ideas sobre experiencias que podrían haber causado la falsa creencia. Por ejemplo, si nuestro personaje siente la necesidad de competir en todo lo que hace, puede que haya crecido en una familia de pocos recursos, o quizás vive en un mundo en el que está condenado al fracaso si no es el primero en todo. O una tercera opción sería que quisiera impresionar a su padre porque cree que así será más querido. 3. Inspirarnos en la vida real. Escribir el backstory de un personaje que sea creíble puede ser difícil. Si no sabemos cómo hacerlo, una buena idea es inspirarnos en la vida real. Para ello, leeremos las biografías de famosos, políticos o personajes históricos que hayan abrazado la falsa creencia que queremos asociar a nuestro personaje e investigaremos qué lo provocó. Así nuestra historia parecerá más auténtica y genuina. 4. Asegurarnos de que el backstory explica la situación emocional o psicológica del personaje. Vamos a poner el caso de un personaje que cree que la ley nunca se equivoca y que un condenado es necesariamente culpable si la ley lo ha declarado así. Y vamos a imaginar que radicamos su falsa creencia en algo totalmente ajeno a esto. Por ejemplo, que de pequeño hubiera tenido que hacerse cargo de todos sus hermanos y no hubiera podido vivir su infancia. Bueno, pues está bien que tengamos imaginación, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, vamos a suponer que la razón de su falsa creencia es que el personaje tiene una familia de la que se avergüenza porque está relacionada de algún modo con el mundo de la delincuencia. Sería lógico pensar que siente un rechazo tan profundo por los criminales porque le recuerdan su propio origen. Y también sería razonable pensar que al descubrir que estaba equivocado y que una persona declarada culpable puede en realidad haberlo sido injustamente, sea incapaz de procesarlo y termine suicidándose. 5. Tener en cuenta que el backstory del personaje debe ser relevante para la trama de la historia. Es decir, debe tener un impacto directo en su actitud y en las decisiones que tomará en el futuro. Por ejemplo, en Toy Story, la falsa creencia de Woody es creer que su única opción es ser el juguete favorito de Andy. ¿Por qué lo cree? Porque en el pasado ha visto con sus propios ojos cómo los juguetes favoritos del niño iban terminando en el olvido. ¿Y esto cómo influye en la trama? Para eludir el destino de estos otros juguetes, Woody elabora un plan que le permita librarse de su nuevo compañero, Buzz. 6. Tanto si queremos incluir este backstory en nuestra historia como si preferimos mantenerlo oculto para crear intriga, lo ideal es que redactemos este pasaje. Si no pensamos incluirlo en la novela, no hace falta que lo escribamos con pelos y señales, pero sí debemos tener bien claro lo que sucedió. Así podremos tenerlo en mente cuando pensemos en la lógica con la que el personaje reaccionará en el presente. 7.
asegurarnos de que los detalles del backstory sean relevantes e indispensables para comprender la trama. Ya hemos dicho antes que al crear la línea de tiempo debemos descartar las nimiedades, pues cuando escribamos este pasaje tampoco vamos a enrollarnos como una persiana con cosas que no vienen al caso. Si para explicar que nuestro personaje tiene fobia a adentrarse en aguas abiertas explicamos con todo lujo de detalle la receta de la comida que se zampó el día que su padre cayó por la borda y que le provocó el trauma, pues ¿qué quieres que te diga? No es necesario, ¿no? Hay que centrarse en lo importante, en los conflictos que ha experimentado el personaje y que han influido en su falsa creencia actual. Y ahí lo tenéis, las 7 claves para crear un backstory acorde a la falsa creencia del personaje. Si tenéis alguna idea más, dejádmela en los comentarios y así ampliamos nuestros horizontes. Mientras tanto, a darle todos al coco para idear un backstory inolvidable. Si os ha gustado el vídeo y queréis más, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal y haced clic en la campanita para que os avisen del próximo. ¡Hasta pronto, contadores de historias!